Mientras tanto, la aviación nacional mantiene el bombardeo de objetivos. Con el apoyo de la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana, atacan la castigada Barcelona, así como Tarragona y Cartagena. Los bombardeos son decisivos en la conquista de Cataluña. Los combates aéreos son un espectáculo diario al que se han acostumbrado los barceloneses, hasta el punto de que a veces los contemplan desde las calles y terrazas. Al atardecer, las Ramblas y las principales avenidas de Barcelona se quedan desiertas bajo los proyectiles. Las bombas caen en el puerto y en el casco viejo. Ningún barrio barcelonés se libra de sus efectos devastadores. Las autoridades refuerzan los destacamentos de bomberos y operarios municipales encargados de las labores de desescombro. Barcelona parece un enorme cementerio. El fuego continúa desde el aire, concentrado entre las ciudades de Tarragona y Barcelona y las localidades de Reus, Valls y la Espluga de Francolí. Los repetidos ataques aéreos minan los ánimos de la población, que solo espera el fin de las bombas y de la guerra.